No, y le ha pasado a otros colegas míos que se han quedado encerrados, entonces yo prefiero prevenir que lamentar. Bueno, ahora vamos a ir con otro tema. Eh, es que es bastante interesante, digamos. De hecho, ahora, justo ayer estaba viendo una entrevista, digamos, sobre el tema este de migración acá en Colombia, entonces me parece que es un tema que está bastante en boga. Bueno, ni hablar, digamos, las cosas internacionales en estos momentos. Entonces hablemos un poquito del tema este de migración, digamos, migración y mercados laborales. Entonces, el tema es que, ¿por qué lo metemos dentro de esto de una clase de economía laboral? Porque básicamente la gente, o sea, hay otras razones quizás, pero la principal razón por la cual la gente migra de un punto a otro generalmente se considera que es por un tema de oportunidades laborales. O sea, básicamente que la gente pasa de un lugar y migra hacia otro en un... Porque hay que entender la migración como un sentido amplio, digamos, no es solamente entre países, puede ser entre ciudades, o sea, al interior de un mismo país también, porque la migración se entiende así, como movimiento de gente, de un punto A a un punto B, o sea, como forma general. El tema es que no está muy claro, y yo creo que lo va a seguir sin estar, porque obviamente es complejo, digamos, de ver bien quiénes ganan y quiénes pierden de ese movimiento de gente, tanto entre países como dentro de los países. O sea, quiénes ganan, quiénes pierden al haber un movimiento de gente. Entonces lo vamos a ver, ¿no? A ver más o menos qué dice la literatura, cuáles son los diferentes enfoques, cuáles son los diferentes temas que a la gente le interesa estudiar y qué más o menos la literatura ha llegado a decir. Pero en general esto es un tema relativamente controversial, como entre tantos otros temas que uno trata de tocar. Hay algo de controversia. No vaya a cerrar del todo. Porque... Oh, no, ¿por qué no? Ah, porque, por eso, porque yo no sé esto, si están dando o no están dando ahí. Ahí, ahí, lo dejemos ahí. Porque está ahí como, está como, ahí, no sé. No le tengo toda la fe a esa perillita. Bueno, entonces, este es un tema de todas formas controversial. En general, casi siempre uno termina metiéndose en estos temas y termina encontrando que no hay tanto consenso como uno creería. Y hay muchísima literatura. O sea, si les da por meterse en este tema, hay mucha literatura y cada uno tiene enfoques muy diferentes. Entonces lo vamos a ir tocando. O sea, hay una parte de la literatura que se dedica a estudiar determinantes de la migración. Eso se llama modelos gravitacionales. Ya vamos a ver por qué se llaman modelos gravitacionales. Pero básicamente los modelos gravitacionales están diseñados para ver qué hace que la gente se mueva del punto A al punto B. ¿Qué motiva a la gente a moverse del punto A al punto B? ¿Y qué está más correlacionado con la probabilidad de que la gente migre o no migre? Otra, que es bien interesante, es investigar cuáles son los efectos sobre los países, o sobre, también podría ser sobre las ciudades, se puede hacer lo mismo. Básicamente, tanto los países que expulsan gente como los que reciben gente. Entonces se estudia ambas cosas, o sea, se estudia tanto qué ocurre en el país de donde está saliendo gente, como el lugar en donde está recibiendo gente. Y el otro tema, también difícil de evaluar, es el efecto de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Dependiendo de los plazos que uno considere, es obviamente cuáles son los efectos que uno está evaluando. También hay muchos estudios macro, digamos, porque esto es más micro. Hay estudios macro que investigan el efecto sobre crecimiento, sobre capital humano, pobreza, desigualdad, o sea, básicamente variables más agregadas. Que también es otro enfoque. Entonces, enfoques hay muchos. Entonces, hay enfoques de determinantes de la migración, los efectos de los que expulsan, de los que reciben, en el corto, mediano y largo plazo, así como también sobre efectos de macro y micro. Entonces hay mucho, mucho. Entonces, por eso lo que hago, vamos a hacer como una revisión general, pero no nos vamos a meter en un montón de cosas. A ver qué más o menos ha llegado a la literatura, qué más o menos en este punto, y eso que este librito es un poquito viejo. No sé, hoy en día que si algo de todo esto habrá cambiado.
básicamente, ¿qué dice? Digamos, que hay disparidades geográficas y los costos de la migración son los principales determinantes. O sea, básicamente, cuanto más disparidad hay, esperemos que no nos terminemos encerrados ya. Básicamente, cuanto más desigualdad hay entre dos lugares, más probable es que la gente migre de un punto al otro. Eso es lo que está diciendo la primera cosa. Básicamente que no es solamente que el otro lugar esté mejor que el lugar en donde uno está, sino que tiene que estar significativamente mejor. O sea, tiene que ser una disparidad grande para que la gente se mueva de un punto al otro. Y el tema del costo, obviamente. Cuanto más costoso es, por eso uno de los grandes determinantes que se estudia es el tema de la distancia. Por ejemplo, la distancia muchas veces impone muchos costos clarísimos, digamos, que la gente migre. Y viceversa, cuanto más cerca está el otro lugar, más probable que la gente mude, porque básicamente es menos costoso mudarse. Obviamente, los impactos en la migración en las regiones de origen, o sea, básicamente del lugar donde está expulsando, los resultados no son del todo concluyentes. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, cuando uno se lo pone a pensar 2 segundos, sí, es que es medio raro, porque básicamente hay un lado negativo, que es la famosa pérdida de capital humano, o lo que se denomina en la prensa y en el común, lo que se dice es fuga de cerebros. Entonces, la idea es que ahí está el tema del efecto adverso de las remesas en el crecimiento. A ver, yo voy a terminar con esto y vamos a hablar de estos diferentes flancos que la gente piensa. Pero, digamos, o sea, en general la gente piensa que el lugar que está expulsando gente sufre, especialmente si se va la mano de obra no muy calificada, digamos, se pierde mucho capital humano, se pierde básicamente trabajo. Y hay un tema ahí, una discusión, ya la voy a cubrir en un minutito, sobre el tema de las remesas. Hay un debate ahí sobre qué tan positivas o negativas son las remesas. Pero, al mismo tiempo, la idea es que si la gente va y vuelve, digamos, el efecto puede ser positivo. Si la gente se va y vuelve, el efecto puede ser positivo. Y las remesas sí pueden tener efectos positivos también. O sea, hay estudios que tratan de estudiar el efecto de la remesa sobre educación, salud, reducción de pobreza, crecimiento. Bueno, pero pasa que la cosa puede ir para un lado o para el otro. Entonces hay debate alrededor de qué tan positivo o negativo pueden ser el efecto de las remesas. Sí. ¿Ah, nunca has escuchado la palabra remesas? Es la plata que envía un migrante que está en el extranjero aquí. Entonces, la típica es el migrante, una persona muy joven que se va a otro lado y le manda, por ejemplo, plata a la mamá. Esa es la clásica, digamos. O le plaza al hermano, a la familia, digamos. Eso es remesa, digamos, transferencia de dinero del extranjero para acá, pero que la persona lo está haciendo para su familia, típicamente. Familias, amigos y demás. Eso es remesas. Entonces, en la región de origen, o sea, donde está saliendo la gente. En la economía que recibe a esta gente, la idea es que los efectos dependen de cómo se comparan las habilidades de esa gente que llega respecto de los nativos. Porque ahí es donde empieza el tema de la heterogeneidad. Digamos, ahí entonces se estudia mucho, bueno, depende de ese migrante, cómo se compara con el nativo. ¿Okay? Entonces hay evaluaciones que piensan que es un efecto negativo, porque básicamente esta gente llega, aumenta la oferta de trabajo y eso deprime los salarios de los nativos. Entonces ese es el origen que uno dice, la clásica, digamos, que los migrantes están robando los trabajos, etcétera, etcétera, ese es el flanco negativo. Pero en las estimaciones, cuando se hacen las evaluaciones en general, eso da poquito. ¿Okay? Porque se piensa mucho por el lado positivo. También esos nuevos migrantes, hay beneficios, ¿okay? Para esos nuevos migrantes, pero a veces hay problemas para la inserción. Y otro tema que me llama la atención cuando lo he puesto acá, también se piensa que esa gente que está migrando, esos que son inmigrantes, no solamente entran como por el lado de la oferta de trabajo, sino que también hay que pensar en equilibrio general. Que dice a la gente, bueno, pero es al mismo tiempo, esa gente viene a trabajar, pero al mismo tiempo son clientes. Digamos. Entonces, en el equilibrio general terminan aportando capital humano o oferta de trabajo
en la producción nacional, digamos. Entonces también hay que ver que el lado micro y macro, digamos, de las cosas. Entonces vamos a ver varios de estos puntos. Entonces, ¿qué es lo que la gente piensa? Y después vamos a entrar a algunas cosas más técnicas, porque vamos a usar las herramientas con las que ustedes ya deberían estar familiarizados. Entonces, ¿qué es lo que la gente piensa? La gente piensa que hay un punto A, vamos a hacer una cosa bien general, el punto A, un mercado de trabajo A y un mercado de trabajo B. Un mercado de trabajo B. Entonces, hay una oferta de trabajo acá y una, una demanda de trabajo aquí y una oferta de trabajo acá, demanda de trabajo aquí, oferta de trabajo acá. Entonces, la idea es que la gente, está L aquí, bueno, lo pueden poner LA, porque no me quiero enloquecer con la anotación tampoco. Entonces, típicamente la gente piensa que, suponiendo que la gente se está moviendo de A a B, digamos, típicamente, y ahí es donde estamos usando las herramientas que ya deberían conocer muy bien, que si la gente está haciendo eso, básicamente acá se está retrayendo la oferta de trabajo, entonces en el país de origen deberían subir los salarios, digamos, en equilibrio, y acá deberían deprimirse los salarios. Esa es la idea, digamos, muy general, muy simple. ¿No? Si la gente se está moviendo del punto A al punto B. Obviamente, hay que pensar que uno de los grandes incentivos que la gente tiene para estar haciendo ese movimiento es que tiene que haber alguna discrepancia. Acá estoy suponiendo, por ejemplo, que en ambos lugares los salarios son iguales. O sea, en la práctica lo que seguramente ocurriese es que el lugar A debería estar mucho peor que el lugar B. Entonces debería ser una cosa que los salarios estén muy deprimidos en el lugar A, digamos, y acá estén muy elevados en el lugar B. Entonces esa es la diferencia de salarios lo que lleva a la gente de moverse de un lado al otro. Entonces, si uno pensara un modelo que tendría un poco más de lógica y que cerrase, para que la gente lo que debería hacer es mudarse de un punto al otro hasta llegar a un equilibrio. O sea, en algún momento debería ser que en ambos lugares los salarios se equilibren y la gente deje de emigrar. Si uno pensase un modelo matemático donde más o menos tuviese sentido, tendría más lógica algo así. Pero es lo que a uno en la cabeza se le ocurre, ¿no? ¿Por qué la gente migra de un lado al otro? Tiene que ser porque haya discrepancias grandes. Y eso es lo que se estudia muchas veces. De qué hace que la gente migre, digamos, más allá de lo que diga el modelo, pero típicamente muchas veces tiene que ver con esta cosa. Tiene que ver con la diferencia salarial. Y hay que pensarlo también, que es lo que también la gente piensa, es no solamente la diferencia tiene que ser grande en T, porque es el problema, que la gente a veces dice, y otra de las razones por las cuales la gente migra, porque dice, no, lo que ocurre es que si yo no migro, o por lo menos lo que la gente, o sea, con los modelos más dinámicos, porque estoy pensando ahí, lo que acabo de mostrar, un modelo estático, la gente piensa que dice, no, si yo me quedo en el lugar A, en una de esas mis trayectorias de ingreso va a ser esta. No, esta va a ser mi trayectoria de ingresos laborales y me quedo en el punto A. En cambio, si yo migro, la gente normalmente piensa que en una de esas, en el otro lugar, puedo al principio tener incluso una pérdida, pero ¿qué es lo que la gente piensa? La gente piensa que si migra al punto B, o sea, en el mediano plazo, digamos, va a estar mucho mejor. Pero también es otro de los... Y eso tiene que ver con un análisis más dinámico. Y este típicamente otra cosa que se piensa, que de todas formas la persona al menos un tiempo sabe que va a incurrir en un costo. O sea, hay costos a migrar. Y eso tiene que ver también con los factores que hacen que la gente migre. Entonces, por eso, una de las razones, dado esto, es la razón por la cual la gente migra típicamente cuando la gente es joven. Cuando la gente ya está medio grande, la gente no toma esas decisiones precisamente porque está ese problemita.
está ese problemita de que obviamente hay que incurrir en costos. Entonces, para recibir los beneficios, uno tiene que migrar temprano. Ya la gente grande no lo hace. Pero bueno, hay un montón de otros factores. Estoy como a veces simplificando un poco el análisis, pero esas son las cosas que hay que tener en la cabeza, digamos. Es como, bueno, como economistas, así es como pensamos las cosas, tiene que haber costos y beneficios en las decisiones. Entonces, casi siempre pensamos en los costos y los beneficios que tienen las decisiones, en este caso es la decisión de emigrar. A ver, ¿qué otros puntos acá? Bueno, está el tema de las remesas. Remesas es un gran tema, un gran tema, si se quieren meter en eso. Remesas. ¿Ok? De nuevo, remesa es básicamente una persona que emigró, básicamente, no, ¿cómo puedo hacer el grafiquito amigable? Terminó el punto A, el punto B. Porque en el análisis que yo acabo de suponer, estamos suponiendo que la persona migra del punto A al punto B, obtiene un ingreso, pero el ingreso es para él. Acá con las remesas cambia un poquito la ecuación. Lo que estamos suponiendo es que la persona se va del punto A al punto B y esta persona, obviamente, en el punto B recibe algún monto de ingreso y lo que hace esta persona, obviamente, para vivir en donde está, digamos, obtiene un ingreso, pero lo divide en dos partes. Entonces, hay una parte que la necesita para vivir, pero hay otra parte que son las famosas remesas, que esas remesas se van de vuelta al punto A, que es donde está típicamente alguna familia, amigos, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, pero eso no es para tanto. Resulta que en muchos casos eso llega a ser bastante plata. Estamos hablando significativamente de dinero. No sé si puse las estadísticas acá en las diapositivas que tengo, ya lo voy a poner. Pero básicamente esto puede llegar a representar cosas insignificantes como menos del 1% del PIB. Ahí como que no es tan grave, digamos. O sea, uno dice, es plata, pero no afecta el equilibrio de la economía. Pero hay lugares en donde puede llegar a ser muy alto esto. Por ejemplo, puede llegar a representar el 25% del PIB. Esto, por ejemplo, el caso de Honduras. Y eso está estudiado, que ahí sí es un problema. ¿Por qué es un problema? ¿Por qué es considerado un problema? Que básicamente, si lo piensan, estamos hablando de que acá eso significa todo ingreso en dólares. Son dólares, dólares, euros, yenes, podrían ser un montón, pero nos enfoquemos en dólares, para que el análisis sea amigable. ¿Y qué es lo que ustedes saben, futuros economistas, cuando ustedes tienen exceso de algo? Precio baja. Entonces estamos diciendo que si hay muchísimos dólares en la economía, entonces el dólar es barato. ¿Ok? Dólar barato. Y en términos de competitividad de una economía, ¿qué significa tener un dólar barato? ¿Eso tiene que ver con qué? Sí, pero no, devaluación. Bueno, esto es al revés. Una revaluación. En términos de la competitividad de una economía, ¿eso qué significa? Exacto, la economía es menos competitiva. Menos competitividad. Si la economía es menos competitiva, tiene dificultades para exportar y es fácil importar. Entonces la industria nacional y todo eso queda en entredicho, digamos. O sea, la gente está viviendo básicamente de un subsidio que le están mandando a las familias desde afuera. Ese problemita de dólar barato y falta de competitividad, eso se llama, para que sepan, enfermedad holandesa. Holandesa. Eso tiene que ver con una anécdota, lo pueden googlear, que básicamente ocurrió en Holanda, por eso se empezó a llamar enfermedad holandesa, que tenía que ver con esto, con la diferencia que no eran con remesas el problema, digamos. O sea,
tenía que ver con tulipanes. Era un exceso de tulipanes que eran altamente valorados, una burbuja especulativa básicamente detrás de los tulipanes. Se empezaron a vender carísimo, digamos, y eso generó una enorme entrada de divisas y generó una apreciación brutal de la moneda, y Holanda entró en problemas precisamente por culpa de eso, porque en algún momento la burbuja explotó. Digamos, entonces se pasó a llamar entonces en la literatura enfermedad holandesa. Entonces, cuando las remesas pasan a ser excesivas en una economía, se considera que la economía en su totalidad puede sufrir de enfermedad holandesa. Entonces, bueno, el tema es, ok, porque yo acá le doy los dos extremos. O sea, el tema es en qué punto pasa a ser negativo. Bueno, eso es tema de estudio, obviamente, digamos, qué momento se empieza a tener efecto negativo. Porque también las remesas pueden tener efectos claramente positivos. ¿Ok? Obviamente ayudan mucho al alivio de la pobreza. Es un ingreso para los hogares, también puede aumentar la inversión. Podría ser, aumenta el consumo. Y obviamente, si es que eso entra en algún círculo, que yo, si la familia que recibe la remesa gasta en lugares formales, hasta puede aumentar la recaudación. O sea, suponiendo que, por ejemplo, la gente compra cosas con IVA. ¿Ok? Tengan que, a ver, todo esto está condicional a dónde se gasta la gente. La gente también se puede estar gastando las cosas en cosas no productivas. ¿Cómo? Aumenta la inversión, puede aumentar la inversión. Eso, por ejemplo, el caso clásico de eso es en México. Por ejemplo, que hay mucho inmigrante que va a México, típicamente inmigrantes ilegales, trabajan en México, pero casi todo lo que están ganando lo mandan a México. Entonces, todo eso que se manda a México, las familias mexicanas no lo gastan, o sea, por lo menos en teoría no deberían gastarlo, sino que típicamente el acuerdo es que se manda, por ejemplo, a la esposa, a la familia o algo, y se invierte en algo, típicamente en algún negocio, en tierras, en propiedades, o sea, en algo concreto, en algo que es inversión, no que es consumo. Entonces, la persona cuando ya vuelve, digamos, supuestamente debería haber un negocio, una tierra, inversiones, propiedades, o sea, ese dinero no se gastó en consumo, sino que se gastó en inversión. La pregunta es si en el agregado la gente hace eso. Bueno, eso es debatible. Entonces, bueno, hay que ver, o sea, hay un montón de historias ahí de hasta qué punto entonces las remesas son positivas o negativas para una economía. Y como les digo, todo va a depender claramente del grado de esto, de dónde estamos parados. Porque una cosa es que sea 1% del PIB y otra cosa es que sea el 25%. Entonces, por ejemplo, ya en Colombia los niveles de remesa están bastante altos. De hecho, creo que ayer había visto, de hecho, que creo que el nivel total de remesas, creo que es algo así como más del doble de las exportaciones de café. O sea, es una cosa así. O sea, ya estamos hablando de mucha plata. Entonces ahí es donde uno empieza a tener preocupaciones. Porque esto que estamos hablando, esto de las remesas, con todo esto que estoy diciendo, al final del día la remesa es algo que, como bien decía ayer Cárdenas, casi que vive de la caridad. O sea, pero no es una actividad productiva, digamos, que está produciéndose al interior de la economía, sino que es, o sea, porque eso es la exportación. Una exportación es producto de una actividad que se está produciendo y así ingresan dólares. Acá no, es una persona que está trabajando afuera que está mandando dólares al país. Entonces, la actividad productiva no se está produciendo dentro del país, sino que se está produciendo afuera. Entonces, ahí es donde está el problema. Bueno, y el tema también, el tema de la fuga de cerebros, también lo vamos a ver.
porque la gente, pero ya vamos a entrar en eso, pero era como para darle una idea del tema de las remesas y ese tipo de cosas. Veamos, bueno, entonces ya hemos visto algunos resultados, eso obviamente siempre está en discusión. Tendencias, digamos. Básicamente he sacado algunas estadísticas, no todas, o hay muchas, de el último informe sobre migraciones en el mundo, 2024. Entonces, como para darles más o menos cosas actuales. El número de migrantes internacionales desde 1970 ha aumentado mucho, mucho el número de migrantes, digamos, en el mundo, digamos. Se darán cuenta que la gente migra bastante, mucha más gente hoy en día que hace allá en 1970. Y de hecho, incluso como porcentaje de la población mundial, digamos, antes era 2.3%, hoy en día es 3.6%. O sea, a uno no le parece mucho, pero eso significa que casi se ha duplicado la cantidad de inmigrantes a nivel global. Entonces, la gente hoy en día sí migra bastante más. Bastante más. No es, de todas formas, no es tanto, digamos, uno se lo pone a pensar. O sea, básicamente esto, la viceversa de eso es que aproximadamente el 96%, digamos, no migra. Pero bueno, hay que pensar qué pasa con eso, todos esos migrantes. Y a ver para dónde va, de dónde vienen. Eso es lo que hace esta organización que me parece bien interesante. Ellos sí estudian mucho para dónde se va la gente. O sea, dónde se va la gente, por qué se va la gente, de dónde va, hacia dónde va y demás. Principales corredores bilaterales, ¿ok? México, Estados Unidos. Entonces, no es extraño, digamos, que sea una de las principales preocupaciones que salgan las noticias todo el santo tiempo, los movimientos México, Estados Unidos. Ahí es donde, si se fijan en la gráfica, es donde está el pico. O sea, después está, claro, sí, después hay un montón de otros lugares, pero este es el que se gana las palmas. Pero está Siria, Turquía. Bueno, Siria creo que es un poco lógico si ven las noticias de qué está pasando. Ucrania, Rusia. Bueno, ahora tienen... Uno empieza a entender cosas, digamos, cuando uno ve estos números. De por qué anda pasando lo que está pasando. India, Emiratos Árabes. Eso yo no lo tenía tan claro, digamos. Pero fíjense, también al revés, digamos, también está Rusia, Ucrania, India, Estados Unidos. Esto también yo sí lo entiendo. Para que ustedes no... Uy, salió. Entonces, si ustedes, para que no sé si han estado en Estados Unidos, es súper interesante conocer a los indios que están en Estados Unidos. Los indios que están en Estados Unidos generalmente son gente hipercalificada. Y los indios que están en Estados Unidos no tienen ningún interés en volverse a India. Ninguno, digamos, o sea, están mucho más cómodos en Estados Unidos, pero mucho. ¿Cuál tiene sentido, digamos? Porque tanto son ellos mano de obra hipercalificada y además creo que en India son como 1.300 millones y en Estados Unidos son como 300, o sea, como 1.000 millones menos de personas con las cuales entonces están mucho más cómodos. Afganistán, Irán, uy, perdón. Entonces, acá uno cuando ve todo esto, uno se da cuenta de cómo la gente se anda moviendo tanto. Y básicamente, si lo miran con cuidado, casi todos estos son países que son limítrofes los unos con los otros. Entonces, también tiene sentido. También tiene sentido. Obviamente, estos son números absolutos. Entonces, siempre hay que empezar con los números más sencillos, que son los números absolutos, y irlo volviendo poco a poco más complicado. Por ejemplo, entonces, los 20 principales lugares de destino a la izquierda, a donde la gente va, ¿ok? Y está el lugar de origen, o sea, donde la gente está saliendo. Entonces, también me parece bien interesante agregar esto. Y esto es tanto hombre como mujer, que si se dan cuenta es interesante que no hay tanta... Bueno, con excepción de India. Con excepción de India, en general, no hay tanta diferencia por sexo. En cambio, fíjense, en los lugares de destino, fíjense que Estados Unidos es donde en absoluto la gente más se va. Entonces, ahí es donde no entiende las cosas que están pasando hoy en día. ¿Okay? Hay mucha gente a nivel absoluto que se va a Estados Unidos. Porque básicamente Estados Unidos es un país hecho por migrantes. ¿Okay? A ver. Hay otros lugares, por ejemplo, hoy en día Alemania está en segundo lugar, eso es bien interesante. Esto es 2021, entonces no es tan lejos, no es tan atrás. Y Alemania tiene sus razones también, digamos, a pesar de que no es un país hecho por migrantes, sí es un país que está con una escasez de mano de obra muy fuerte. Entonces ellos sí están, bueno, y ahora mismo ellos están en un debate ahí, han facilitado bastante las políticas de migración.
O sea, porque precisamente tienen escasez de mano de obra. O sea, tienen escasez de mano de obra. La gente allá no está teniendo tantos niños. Entonces, bueno, ahí básicamente la gente no existe. ¿No? La gente no tuvo niños. Entonces están teniendo con escasez de mano de obra. Después, Cuando yo estuve 6 meses en Alemania en 2018, había una cantidad impresionante de personas distintas. exacto. Entonces hay muchos lugares, y Turquía tampoco tiene la economía más organizada, entonces no es sorprendente que se quieran ir a Alemania. Después está otros ejemplos, digamos, Arabia Saudita, y es interesante que ahí sí hay una cierta diferencia, digamos, de que van principalmente hombres. Yo creo que es por el tema cultural, demás, un poco lógico. Después está el tema de Rusia, a mí eso sí me llamó la atención, yo no me creía que había tanta gente yéndose a Rusia. Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Francia, pero allá empiezan a haber otros, ¿ok? Otros, ¿no? Va gente, claro, o sea, puede, porque debe haber movimiento para ambos lados. También hay mucha gente que se va de Rusia. Y si te fijas, estos son números absolutos. Estos son inmigrantes, estos son emigrantes. Entonces, eso es gente donde está entrando y gente donde está saliendo. Yo creo que también hay muchos emigrantes de Rusia, tampoco es tan sorprendente. Las cosas en Rusia tampoco son tan positivas, digamos, depende, que yo creo que hay un tema de heterogeneidad entre los migrantes. Yo conozco rusos que dicen, no, no me volvería tampoco a Rusia. Porque una vez que ya están afuera, dicen, no, no me vuelvo, digamos. O sea, pero yo también creo que hay gente que también va hacia Rusia. Bueno, por ejemplo, seguramente deben ser países que son de la ex Unión Soviética, digamos, que ven en Rusia un país más organizado, más atractivo para ellos. Pero como les digo acá, hay de todo, digamos, que si nos vamos a este lado, e inmigrantes, India, digamos, va un montón de gente, especialmente hombres, eso me llama la atención. De México, también por obvias razones que uno sí conocemos muy bien. De China también se va mucha gente. De hecho, los chinos en algún momento estaban teniendo sus serios problemas porque la gente, los chinos, por ejemplo, que se iban a Estados Unidos a educarse, y la idea era que fueran a Estados Unidos y volviesen a China. Y muchos chinos se quedaban en Estados Unidos, digamos, porque también les resultaba mucho más atractivo. Entonces China se tuvo que poner también las pilas y hacer ofertas laborales mucho mejores a sus connacionales para que no se quedasen en Estados Unidos. También empezó a pasar mucho eso. Y así hay un montón de ejemplos. Bangladesh, muchos bangladeses se van a India, por ejemplo, porque están mucho mejor. Bueno, Afganistán ni hablemos porque la gente se va de Afganistán, no hay hacer falta, ni tampoco de Venezuela, tampoco, o sea, creo que hay casos donde uno tiene muy claro porque la gente se va, no hay que entrar en detalles. Entonces, pero es claro de acá de que como la gente migra un montón y hay claros patrones que uno son esperables, como el tema de que mucha gente se va hacia Estados Unidos. Flujos de remesas, para que vean qué tan importante es, y lo vamos a comparar, por ejemplo, contra inversión extranjera directa. Inversión extranjera directa es básicamente dólares que están llegando a hacer cosas productivas, digamos, armar una fábrica, invertir en acciones, o sea, eso es un flujo de inversión. Perdón, no es acciones no son. Inversión extranjera directa, eso sí es algo concreto, no es inversión de título porque eso es parte de flujo de capitales. Inversión extranjera directa es cuando llegan dólares a algo concreto, a fabricar algo, firmas, o sea, estamos hablando de cosas físicas, digamos, inversión y demás, por eso se llama inversión extranjera directa. Y si se fijan, esto es el movimiento de remesas, y esto creo que es a nivel global. Y esta asistencia oficial para el desarrollo, entonces esto es básicamente donaciones o préstamos, por ejemplo, ahí entra FMI, BID, Banco, o sea, todo lo que sean flujos que son de asistencia. Fíjense que las remesas son la línea azul. Entonces las remesas compiten, o son en muchos casos, en varios periodos, han sido más altas que toda la, bueno, en una época la inversión extranjera directa era mucho más alta, pero fíjense que ha ido bajando, en cambio la tendencia de las remesas ha seguido en crecimiento. Y es mucho más estable. Y es más estable. Sí. Entonces por eso hay tantos estudios alrededor de las remesas, porque dicen, o sea, básicamente, este flujo está ganando cada vez más protagonismo. O sea, es una tendencia, si se fijan acá, global, no es algo particular solo de Colombia o solo de Latinoamérica, o sea, esto es a nivel global. Y esto está medido todo en millones de dólares. La única
cosa molesta, digamos, es que esto está medio en dólares corrientes. No sé por qué, pero está medio en dólares corrientes. Quizás si uno lo pusiera en dólares constantes daría algo un poco diferente, pero bueno, es los datos que tengo. Entonces, para esto como para que se den una idea de por qué la gente le presta tanto atención al tema de las remesas, porque básicamente no es algo anecdótico, pequeñito, cada vez se ha vuelto más relevante. Principales lugares de destino, ¿a dónde se van esas remesas? ¿A dónde se van esas remesas? Es interesante, yo no me lo imagino, digamos, pero es como para darles unas órdenes de magnitud. Tajikistán, Tonga, Líbano, Samoa, Kirguistán, o sea, ahí está Honduras, el caso que yo sí conocía. El Salvador, Jamaica, digamos, acá es donde entramos nosotros con los vecinos. Fíjense, en Honduras y en El Salvador está como alrededor del 24-25% del PIB. En los otros lugares todavía mucho más, es como el 50%. O sea, básicamente la mitad del producto son remesas. O sea, ahí es donde uno se da cuenta de por qué hay tanta preocupación en lugares como Honduras, El Salvador, con el tema remesas, digamos, porque básicamente eso es mucha plata, digamos. Estamos hablando de que un cuarto de la economía depende de que la gente que está viviendo afuera mande plata al país. Eso es mucho. Mucho. Entonces hay muchos estudios alrededor de cuáles son las consecuencias para un país de eso. Entonces son cosas muy conectadas. Entonces está conectado el tema migratorio con el tema del dinero que mandan para allá y eso tiene que ver, fíjense, con mandar dólares y eso tiene que ver con la competitividad de la economía. Entonces hay varias conexiones que hay que empezar a hacer, que no son sencillitas. Entonces, bueno, eso como para darles un pantallazo de los temas en los que uno se puede meter y la literatura infinita que hay cuando uno se mete en determinados temas. Ahora bien, ¿qué es lo principal que la gente estudia en estas cosas? Es, lo que les decía, es estudiar por qué la gente migra. Por qué la gente va, entra, sale de determinados lugares y hay muchos estudios al respecto. Entonces veamos esto que es el punto principal con el que esta literatura inició. Hay dos líneas de investigación principales de que determinan la migración laboral. Está la perspectiva micro, por eso insisto, se le enseña micro, macroeconometría. ¿Sí? No es porque sí, porque así está armada la disciplina. Entonces ahí se piensa desde la perspectiva de los individuos o de los hogares, de por qué la gente o los hogares migran. Porque es el otro tema, no solamente el individuo. Muchas veces la decisión de migrar es un tema familiar. Un tema familiar. Por eso a la gente que es joven, yo le digo, si quieren ir a estudiar afuera, háganlo cuando están jóvenes. Cuando ustedes ya están grandes, ya tienen pareja, hijo y demás, la cosa es más complicada. Si lo van a decidir hacer, háganlo cuando están jóvenes. Cuando no tienen pareja, no tienen niños, más adelante es más difícil. ¿Okay? Entonces después está el tema macro, que es la parte geográfica o agregados macro, digamos. ¿Okay? Entonces hay cosas micro y cosas macro que se piensa de por qué la gente fluye de un lado al otro. Y ambos son válidos, es simplemente diferentes enfoques, pero está bien pensarlo así. Entonces la idea, en la teoría, cuando la gente piensa esto teóricamente, se dice que hay dos factores. Hay factores de oferta o empuje o push y factores de demanda, de atracción o de pull. ¿Okay? Entonces en esta literatura ustedes sí van a ver gente que ahí dice hay variables push, hay variables pull. Push y pull. ¿Okay? Entonces la gente siempre piensa o sea, divide las variables en esos dos factores. O sea, hay factores que hacen que uno salga, ¿okay?, del lugar, y hay lugares que a uno los atrae. Porque claro, en la lógica, que eso, a ver, eso es pura lógica, digamos, que es, la persona puede decir, no me gusta estar acá, pero no sé a dónde ir. ¿Ok? Eso, o sea, en cambio, ¿a dónde voy a ir? Dice, no, eso tiene que ver con que relativamente algún factor que me hace que yo diga, voy para aquel lado en vez de para aquel lado. ¿Ok? O simplemente puede haber factores que me mantengan acá. O sea, porque, qué sé yo, entonces ahí uno entiende la cosa un poquito más psicológica.
qué sé yo, hay cosas que lo mantienen a uno en cierto lugar, porque, qué sé yo, familia, amigos, hasta la comida, o sea, que hace que uno se mantenga en un lugar. Entonces hay factores que lo empujan y hay factores que uno lo atraen hacia otros lugares. La idea, digamos, como siempre en economía, se piensa que hay cosas de costos y beneficios de esa decisión. Entonces la idea es que para el individuo o la familia depende de la ganancia neta de toda la vida de esa decisión. Y obviamente estamos pensando que es una decisión de inmigración permanente, obviamente. O sea, obviamente uno podría volver más elevado el análisis de la persona que va y vuelve. Por acá estamos suponiendo que la persona toma la decisión de emigrar y es una decisión en una sola vía. No es que va y vuelve, sino que toma la decisión y no hay marcha atrás. O sea, es un medio simplificado, pero no importa. Es como para que la cosa amigable. Obviamente, en modelos más completos, o sea, no nos vamos a meter... Voy a cubrir un par de modelos, pero no voy a entrar en modelos bien difíciles, porque son difíciles, precisamente porque nos demoraríamos un montón. En los modelos también se está el toma de los riesgos de las decisiones, ¿no? Pues claro, para que el análisis sea sencillo, digamos, se piensa, como en el gráfico que les mostré recién, que hay un trazado cierto, pero en la práctica lo que habría que hacer, o sea, esto que yo les mostré recién, acá, en realidad la persona no tiene una línea tan sencilla. Normalmente la gente tiene incertidumbre, digamos. Entonces, por ejemplo, uno puede pensar perfectamente que si yo me quedo acá, en el punto A, en una de esas la persona sabe que va a tener algo como esto, pero en una de esas tiene mucha menos certidumbre, digamos. O sea, sabe que en una de esas gana un poco más, un poco menos, pero que más o menos va a andar por ahí. En cambio dice, bueno, si yo migro, incurro en un costo y adicional, puede ser que la incertidumbre sea como así. Entonces, perfectamente la persona puede racionalmente decidir no migrar, pero dice, no, es que la incertidumbre, la probabilidad de que una vez esté hasta peor incluso que donde yo estaba, puede ser alta, digamos. Entonces, los modelos más sofisticados agregan eso, agregan una incertidumbre ahí a ver si... Y está ahí donde ustedes empiezan a usar las herramientas de aversión al riesgo, o sea, ese tipo de cosas. Porque eso tiene que ver con los valores esperados. Con los valores esperados. Y hay gente que, pues eso es lo que también ustedes estudian en otras clases de micro. Hay gente que es aversa al riesgo, que es el grueso de la gente, pero también hay gente que es amante del riesgo. ¿Okay? Y a veces la gente amante del riesgo toma decisiones que el grueso de la gente no toma. Entonces, típicamente, ¿cuáles son las variables usuales, empíricas, o que se pueden incorporar en estos modelos teóricos, que se estudian? Digamos, la edad, digamos, lo que les decía recién, típicamente se considera que la gente con más joven son los que están más propensos a migrar por un montón de razones. Digamos, típicamente los jóvenes son los que más tienen que ganar de esa decisión. Son gente que típicamente tienden a ser, la gente más joven tiende a ser más amante del riesgo, entonces eso es otra razón. O sea, la gente joven está dispuesta a tomar riesgos más altos. Y yo creo que las dos van en la misma dirección. O sea, dado que tienen más que ganar, están dispuestos a tomar decisiones más arriesgadas. Y lo que les digo, digamos, si uno piensa en el caso extremo, digamos, de la migración irregular, probablemente la gente joven es la que tiene más probabilidades también de sobrevivir al proceso arriesgado y peligroso que puede ser una migración ilegal y irregular. Obviamente están las condiciones del mercado laboral, esa es la que más nos va a importar a nosotros para los efectos de esta clase, que es lógicamente la gente cuando está en una situación, especialmente cuando hay lo que le digo, mucha discrepancia. Donde, por ejemplo, en el país, en el punto donde uno está, hay por ejemplo, desempleo enorme, digamos, obviamente casi que eso actúa como un factor de empuje, de salida, digamos, muy fuerte.
Y especialmente donde uno ve que en el otro lado hay una tasa de desempleo mucho más baja. Que yo, por ejemplo, a mí me pasó que cuando estaba en el BID, en un momento el BID estaba lleno de españoles, pero llenísimo, era súper raro, digamos. Dice, ¿ustedes españoles qué hacen acá? Digamos, esto es más latino, digamos, que otra cosa. Y resulta que era porque en España el desempleo estaba altísimo, digamos. Era la época que estaban en crisis ellos. Creo que el desempleo entre los jóvenes estaba como en el 50%, una cosa... Ush. Entonces estaba lleno de españoles, obviamente, porque decían, no, es que acá estamos en el BID, sí, sabemos, pero es que en España las cosas están terribles. Bueno, y lo mismo pasa en cualquier país que está en crisis. En Argentina ya en el 2001, 2002, que el desempleo se disparó feo, muchísima gente se fue de Argentina y se fue a Italia, a España, y eso pasa en muchos países, digamos. Cuando están en crisis, la gente se va a donde puede, obviamente dentro de las posibilidades, se va a donde las condiciones del mercado laboral estén mucho mejor. El otro tema es el costo de vida, obviamente. Mucha gente toma la decisión de irse de un punto A al punto E simplemente porque en el punto A el costo de vida puede ser muchísimo más alto, o por ejemplo ahí pueden entrar perfectamente la inflación. Cuando la inflación en un punto está demasiado alta, la gente se quiere mudar a otro lugar donde los precios estén más estables, donde uno sabe que uno tiene más previsibilidad sobre los precios. También está el tema de las transferencias públicas, esto es más indirecto, digamos. Claro, si a la gente uno sabe o por lo menos uno lo mantiene el Estado, uno dice, bueno, no, o sea, es que si yo me muevo de este lugar, pierdo esas transferencias del Estado, entonces prefiero quedarme aquí. Entonces también eso puede ser un factor de retención, básicamente. Entonces, por eso uno no se va, porque uno sabe que va a perder cosas públicas. Que eso a veces uno subestima eso, pero puede ser un factor importante. Por ejemplo, la salud. Hay sistemas de salud más generosos que otros. Por ejemplo, el sistema de salud norteamericano es bastante malo en eso. Sí. La generación de mis padres, todos vamos a Estados Unidos. Y ahora es, vámonos a Canadá. Exacto. Una de las razones es sistema de salud. Exacto. Exacto. Pero en Canadá también es caro, ¿no? O sea, Sí, en pero... Canadá todo es impuesto de todo. Sí, pero si vos sabes que vas a recibir a cambio, Sí. sí, o sea... Sí, o sea, no es lo mismo que pagar $300 por una ida en ambulancia. Solo la ambulancia. Yo creo que y ahí está barato. Sí. O sea, de hecho creo que en Estados Unidos un parto puede ser $10,000, $15,000. O sea, una ambulancia puede salir mucha plata. Porque ellos tienen un sistema de salud que está basado en seguro, más que en una cobertura universal. Es un sistema peculiar el de ellos. O sea, no es esa concepción más de decir, bueno, vamos a cubrir a todo el mundo porque la salud es un activo que uno lo puede perder rápido, digamos. O sea, ustedes lo subestiman, digamos, pero la salud es un activo que ustedes tienen, pero en el momento que lo pierden, digamos, o sea, sí necesitan mucha ayuda de afuera, digamos. Claro, cuando uno está joven y sano está todo bien, digamos, el tema cuando uno le pasa la edad y uno ya no es joven y sano, sino viejo y enfermo. Entonces ahí uno necesita un sistema de seguro social. Allá el tema de Estados Unidos es que tenemos un seguro privado, no un seguro social. Entonces ahí es donde está el problema. La cobertura no es social, la cobertura es privada. Entonces los que tienen plata se lo pueden dar el lujo y los que no, te mueres enfermo y pobre. O uno no es enfermo y pobre, sino que uno era clase media, uno se enfermó y el shock lo lleva a uno a la pobreza, digamos. O sea, entonces es complicado. Entonces el tema de los servicios públicos sí puede ser un factor importante en las decisiones. Y no solamente eso, sino por ejemplo también pensiones. Las contribuciones, digamos, a pensiones, digamos, para que ustedes tengan una buena pensión en su vejez, tienen que haber contribuido al sistema típicamente público o en un pool durante bastante tiempo, digamos. Entonces también eso también tiene que ver con la edad. Ya cuando ustedes ya tienen 40, 50, digamos, o sea, ya van diciendo, no, ya vine haciendo todos estos aportes al sistema. Si yo me mudo, si yo migro, pierdo todos esos aportes, digamos. O sea, es difícil, hay que tomar decisiones complicadas. Obviamente, también están las habilidades demandadas, eso también es otro gran factor, que es lo que yo siempre le digo a la gente. Le digo, sí, claro, es que hay que pensar que cuando uno se migre,
donde uno migre, las habilidades que uno tiene sean demandadas, si no uno no lo hace. Si uno sabe que va a ir al otro lugar, pero las habilidades que uno tiene nadie se las va a demandar, uno no toma esa decisión. Y viceversa. También si uno está en un lugar, pero las habilidades que uno tiene no la demandan en donde uno está, sino que uno sabe que le toca irse a otro lugar para que esas habilidades sí sean valoradas, uno migra. Lógico, digamos. O si las demandan, pero por ejemplo dicen, ok, tienes que tener un título de universidad, pero no aceptamos las universidades extranjeras. Ah, ese es otro tema, digamos, que eso tiene que ver con credenciales, Sí, eso también es otro buen punto que tiene que ver con la inserción, digamos, de la gente en el nuevo mercado laboral a donde se están yendo. Digamos. Sí. No, eso es complicado, digamos, también el tema de la acreditación de las habilidades que uno tiene. Y eso es bien interesante porque también determina mucho de los movimientos. En muchos lugares, por ejemplo, cuando uno migra a Estados Unidos o Inglaterra, casi que ellos son muy de la idea de, usted demuéstrame que las habilidades tiene, me da igual sus credenciales, o sea, muéstreme que usted es capaz, punto, digamos. Bueno, yo creo que eso funciona en ciertas ramas, yo no creo que lo hagan con medicina, por ejemplo. No creo que pongan a alguien de cirujano a ver si se puede hacer la cirugía, no, o sea, pero en otras cosas sí, digamos, ellos son más de la idea de ver, a ver. En cambio, en nuestros países sí somos más burocráticos, tenemos una tradición más española. Los españoles sí son más burocráticos y ellos sí piden mucho más que las habilidades estén acreditadas. Eso depende, eso depende. Pero eso sí tiene que ver con lo que decían recién, digamos, de, bueno, la inserción laboral, pero especialmente las habilidades, que las habilidades sean demandadas. Ahí entra lo que de vuelta este otro punto, factor legal, que eso tiene que ver con un tema más general, no solamente la acreditación de las habilidades, sino que la persona pueda llegar y tener papeles. A ustedes les parece que eso es trivial, pero papeles no es tan trivial. Digamos, el tema con cosas tan básicas como tener una visa. Si ustedes piensan, no una visa, el pasaporte, la visa ya es más sofisticado, simplemente el pasaporte. Eso no es tan trivial, digamos, tener un pedazo, al final del día, si ustedes lo piensan, el pasaporte es un pedazo de papel. Un pedazo de papel importante, pero es un pedazo de papel, digamos, que tiene que, para que sea legítimo, ¿no? Bueno, tiene que pasar por un montón de cosas, un montón de procesos, para que sea emitido por un país. Típicamente el país tiene que estar relativamente organizado, digamos, y por eso precisamente lo que veíamos en las estadísticas recién, muchos de esos países donde ve los nombres uno dice, ¿y eso dónde es? O sea, precisamente porque a veces esos estados no están tan organizados, o sea, o son estados muy debilitados, en donde seguramente el proceso para conseguir siquiera un pasaporte es muy difícil. Entonces hay un montón de gente que migra por necesidad, ¿no? Pero migra sin papeles. O migran por razones de fuerza mayor, una guerra civil. Entonces no van a andar esperando que saque el pasaporte para migrar, digamos, lo van a hacer porque simplemente si no les cae una bomba y se mueren, digamos. O sea, entonces la gente a veces toma unas decisiones que son muy desesperadas. Entonces el tema es cuando llegan al otro punto, ¿qué hacen? ¿Ya? Porque los factores legales, ahí es donde hay mucha ayuda muchas veces de organismos internacionales y demás tratando de darle la mano a esa gente. Y está el tema menos extremo quizás del tema de claramente de gente que sí migra, pero bueno, dice yo quiero regularizar mi situación. Entonces ahí es donde entra el tema migratorio, el tema de visas, el tema de... Porque, por ejemplo, hay gente que simplemente migró y dice, bueno, pero yo... Y hay una jurisprudencia, por eso en muchos de estos casos estamos cruzando al lado ya del derecho, que está una jurisprudencia que habla del tema de si la persona migró pero no cometió ningún delito, hay una cosa del derecho internacional que dice, bueno, usted como país debería tratar de regularizar la situación de esa persona. Derecho al asilo, ¿no? ¿Cómo? Derecho al asilo. Creo que es asilo en los casos, pero claro, pero tiene que ser, el asilo es una figura que está dentro de ciertas categorías. No es como que uno puede pedir asilo por pedir asilo, digamos. O sea, como que hay ciertas categorías sobre las que uno puede pedir asilo, pero no es fácil, digamos. Entonces, por ejemplo, el caso que, por ejemplo, dentro de eso entraría gente que viene de país que está en guerra. Entonces, el derecho internacional sí cubre esos casos, que dice, a ver, y tiene lógica, digamos, si el país de uno está en guerra,
Uno no puede estar esperando que el país de uno se organice para darle pasaporte a uno. Uno migra y uno se va. ¿Ya? Entonces el derecho internacional se dice, no, estas personas, si su país está en guerra y usted se va a otro lado, usted debería tener derecho a poder migrar. ¿Ya? O sea, entonces vamos a ver cómo estamos acá. Nada, estamos bien. Por lo menos este modelo sí lo podemos cubrir. Entonces hay modelos teóricos, como les digo, que tratan de explicar eso. Borjas, para que sepan, Borjas es de los grandes autores de economía laboral. De hecho, hay un libro que él tiene. Voy a ver qué tanto saco del libro de él. Todavía no estoy muy seguro del enfoque de él. Pero el libro de él es un clásico de economía laboral. O sea, y de hecho varias veces se ha debatido si él debería ganar el Nobel o no. Entonces, él tiene un modelo bastante sencillo, digamos, pero atractivo precisamente por su sencillez, que dice, bueno, hay un salario que el individuo, un salario K o sub K, que el individuo puede ganar en su país, o sea, o en economía K, en algo bien sencillito. Entonces, la economía, digamos, se dice, puede ser, la economía K puede ser una economía de origen o una economía de destino. O sea, source o destino, destiny. Entonces, vamos a ver, entonces la idea es comparar, digamos, o destination. Sí, no destiny. Destino sería destiny en el sentido de, sí, sería origen destino, destiny, no sí, son diferentes. La idea es que uno puede modelarlo a esto como log. Yo no sé por qué le pone log, yo no le pondría log, porque yo estoy tratando de seguir cómo está armado el modelo. Yo le pondría W ya, porque estamos modelándolo nada más. Log normalmente uno le pone log cuando es más en un modelo econométrico, no en un modelo matemático. Entonces la idea de él es que dice, mire, o sea, este salario va a depender de las habilidades del individuo, que típicamente es como que él introduce habilidades entre los individuos. Entonces, claro, eso está conectado con el punto que decía recién, que hay diferentes demandas por habilidades. Entonces, uno supone que estos individuos son heterogéneos entre sus habilidades y que uno sabe que hay una habilidad cero, digamos, ustedes pueden pensar algo simple, que es básicamente lo mínimo que ustedes ganarían, por ejemplo, si no supiesen ni leer y escribir, digamos. O sea, digamos, lo mínimo que uno va a ganar en la economía. En cambio, Z es el nivel de habilidad que uno tiene. Entonces, y estos son los retornos a las habilidades. Entonces, básicamente, uno sabe, básicamente, uno ve una línea, una función lineal, es una función lineal al final del día, y está la pendiente. Entonces, esa es la principal razón por la cual la gente se educa, porque quiere adquirir más habilidades y tener mayores ingresos, digamos, al menos en términos de economía. Entonces, están las habilidades del individuo. Entonces, básicamente, el salario, en este modelo muy simple, digamos, es una función lineal de las habilidades de la gente. Entonces, esto es lo que la gente sabe que podría ganar en una economía. Acá estamos suponiendo que no hay incertidumbre. No hay incertidumbre. Obviamente, estos son los beneficios. Digamos, entonces, hay unas trayectorias básicamente de ingreso, pero está el costo. El costo. Que se resume simplemente en una constante. Entonces, la idea es que se elige migrar solamente si la diferencia, ¿okay?, entre lo que está en el lugar de destino versus el lugar que está de origen, esta le permite hacer la ganancia neta de la decisión, tiene que ser al menos mayor, digamos, que los costos de tomar esa decisión. Eso tiene que ser mayor a cero. Es una decisión, digamos, de optimización. O sea, que tiene que ser que las ganancias extras que obtiene ese individuo por tomar esa decisión tiene que ser mayor a ese costo. Y ese costo puede ser entendido en un sentido bien amplio, ¿no? No hace falta que sea un costo monetario. Puede ser hasta un costo, como les decía yo, psicológico. De que las personas, digamos que alejarse de sus amigos, su familia, su cultura, etcétera, etcétera, también puede entrar dentro de esa constante. O bien, se puede pensar así, que está bien, digamos, es una forma, digamos, introduciendo esta función lineal acá y esta función lineal aquí, digamos, es reescribir la ecuación nada más, o reescribirlo de esta forma, que simplemente compara esta diferencia, que esto me parece que no es tan importante, creo que la mayoría de la gente piensa en esto. La diferencia por los retornos adicionales por las habilidades que uno tiene. Entonces uno piensa que dice, bueno, no, es que por estas habilidades que yo tengo, me van a pagar mucho más en el otro lugar que en este, que es donde estoy. Entonces yo considero que esas ganancias netas son mayores al costo, entonces tomo esa decisión de migrar.
Entonces, es el famoso modelo de Borjas. Es el famoso modelo de Borjas. Entonces, y Borjas distingue entre dos tipos de autoselección. Dos tipos. Claro, porque ese es el gran problema que hay en el análisis, siempre en todo el análisis econométrico. Hay un problema que se dice autoselección, que la gente no es aleatoria en las decisiones que está tomando. La gente se autoselecciona en esas decisiones. Entonces, la idea es que en migración también hay autoselección. La gente se autoselecciona, o sea, la gente no toma las decisiones de forma aleatoria, sino que toma esas decisiones en base a una característica. En este caso, la característica es habilidad. Habilidad. Entonces, ahí puede ser que los individuos de bajas habilidades migren, ¿ok? Claro, porque lo que puede ser es que las personas con bajas habilidades digan, no, es que por estas bajas habilidades me pagan más en este otro lugar. O sea, hay mayor demanda por esas bajas habilidades. Y eso pasa más seguido de lo que uno cree. Por ejemplo, en muchos lugares, tanto en Estados Unidos como en Europa, se están teniendo muchas dificultades en conseguir gente, por ejemplo, que es simplemente, que es una habilidad, una cosa de baja calificación, es recolectar cosas. Que recolectar en las granjas o trabajar en el campo y demás. Eso es una habilidad muy básica, pero no hay gente que haga eso. O sea, ¿qué hago? Porque la mayoría de la gente que está ahí se ha calificado, no quiere hacer eso, quieren trabajar, no sé, diseñando motores, o sea, o haciendo inteligencia artificial, pero no quieren ir a una cosecha a buscar frutilla, no sé, o morir, lo que sea, o vacas. Entonces, fresas. O arándano, cualquier cosa. Vamos, entonces, mucha gente sí es demandada para eso. Para eso, simplemente para que vayan a la cosecha, se les paga y lo que quizá en una de esas, en su lugar de destino, pues le habrían pagado, qué sé yo, haciendo la conversión rápida, $100 por la cosecha, en estos lugares les pagan 500 o 1000. Entonces, es lógico que se quieran ir allá. Entonces, eso se llama autoselección negativa en los conceptos de Borja. No estoy diciendo que sea positivo o negativo, o sea, es bajo el modelo de él. Otro que puede pasar es que individuos de altas habilidades migren. ¿Okay? Entonces, están las dos posibilidades. Y eso, por ejemplo, pasa en muchos lugares. El caso que yo más conozco, lógicamente, el de Argentina, donde la gente, digamos, que es el gran problema de Argentina, digamos, o sea, al menos desde mi punto de vista. La gente se educa un montón, porque claro, es barato, como es sin examen de ingreso, y la universidad no cuesta, un montón de gente saca títulos allá. El problema es el mercado laboral. Entonces la gente después, cuando ya está graduada, no consigue trabajo en eso para lo que se educó. Y además la inflación es bastante alta, ahora la están tratando de bajar. Entonces, básicamente uno sabe que tiene que, primero, ganar mucha plata para cubrir, además de cubrir la inflación, y además hay un montón de impuestos, porque esa universidad gratis es gratis, entre comillas, digamos. O sea, después hay un montón de impuestos para pagar esa universidad que a uno no le costó. Entonces, lo que hace un montón de gente, yo incluido, se va. Sencillamente se va. Porque en otros lugares esas habilidades sí son mejor remuneradas. Entonces, básicamente, hay un gran problema porque el Estado termina subsidiando la educación de un montón de gente que se va. Entonces, ese es otro gran problema. Entonces, ahí es donde está el gran problema, y el que está muy estudiado, es la famosa fuga de cerebros. Lo que se llama fuga de cerebros. Gente muy calificada que se va del país. Entonces, tenemos autoselección negativa o autoselección positiva. Dependiendo de qué es lo que tengamos. Cuáles sean los retornos. Entonces, se tiene negativo, o sea, porque depende de estas dos cositas. Obviamente, siempre suponiendo que esto es mayor a los costos. No hay políticas públicas que propongan cobrar la universidad. Eso es un cambio de paradigma complicado. Complicado. Ha habido, especialmente con el gobierno actual, iniciativas en esa línea, pero es complicado. O sea, que es una línea roja difícil de cruzar. De hecho, el gobierno actual lo que está haciendo es que las universidades públicas al menos tengan la opción de hacerlo. Lo que pasa es que muchas universidades no lo quieren hacer, porque es costoso.
No en términos monetarios, estamos hablando ya cruzando la línea política. ¿Ok? O sea, básicamente la resistencia de los estudiantes a eso es infinita. O sea, porque básicamente pasar de que sea gratis a que tenga costos, a la gente no le gusta. Es el problema típico de los subsidios. Una vez que la gente se acostumbra a los subsidios, es muy difícil eliminárselos. Es muy costoso en términos políticos. Obviamente, toda esta idea, digamos, depende del valor relativo en términos al costo. Obviamente, todo es respecto al costo. Siempre hay costos con lo que yo le digo a migrar. Entonces, también es costo versus beneficio. Costo versus beneficio. Obviamente, hay versiones mucho más extendidas de este modelo. Yo les estoy dando el modelo más sencillo. Por ejemplo, el modelo más avanzado, acá de Dahl, que pone múltiples destinos y más diferencias de ingreso. Entonces, ustedes pueden complicar el modelo todo lo que ustedes quieran, como todos estos modelos. Pueden poner, porque acá estamos suponiendo que hay solamente dos destinos, un lugar de origen y un lugar de destino, pero podrían tener varios destinos entre los cuales elegir. Y tratar de hacer la comparación relativa. Y eso puede ser importante muchas veces en la práctica. Y este es el paper, digamos, si lo quieren ver. Otra es tratar de hacer que eso, que es una constante, no sea una constante, sino que varíe según los individuos y los hogares, también, y los lugares. Por ejemplo, costos monetarios, la familia, los amigos, la lengua, la cultura. O sea, hay un montón de cosas que ustedes pueden meter ahí adentro y meter la heterogeneidad. ¿Okay? Que hay diferentes costos monetarios, el tema familiar, el tema de los amigos, el tema de la lengua. Puede ser una limitante bastante fuerte. O una atracción bastante fuerte. O sea, hay una cosa, por ejemplo, que en Latinoamérica tenemos como una enorme ventaja, es que de México hasta Argentina se habla español. ¿Okay? Bueno, con excepción de Brasil, obvio. Pero en general somos mucha gente que habla el mismo idioma. Digamos, eso, si ustedes se van a Europa, no pasa. Ustedes van a hacer unos cuantos kilómetros y ya empiezan a hablar otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Por eso uno va a Europa y uno se siente analfabeto, digamos, porque ellos hablan como 3 idiomas. En cambio, nosotros sí tenemos eso. Y otra cosa que sí también tenemos bastante en común es la cultura. Con los más y los menos, digamos, más o menos los latinos nos parecemos. En otros lugares la cultura sí cambia radicalmente. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo irse a Medio Oriente, que la cosa cambia bastante, o irse incluso a Asia. Si ya se quieren ir a China, a Japón, a Corea, ya culturalmente hablando ya son muy diferentes. Entonces eso explica, no solamente por la distancia, sino porque no hay tan poca gente yéndose a esos destinos, porque es muy lejos y las diferencias culturales pueden ser muy grandes. Entonces ahí ustedes pueden meter un montón de cosas en estos modelos. Puede haber muchas diferencias, muchas diferencias. Bueno, y hablar del tema educación, que ya lo hemos estado cubriendo. Bueno, a ver. Nada, podemos cubrir un poquito de esto, de la evidencia empírica. Esto de la evidencia empírica, digamos, se llaman, estos modelos ya econométricos, se llaman modelos gravitacionales, para que vayan acostumbrándose a la jerga. Se llaman modelos gravitacionales. ¿Por qué se llaman modelos gravitacionales? Por los términos que acabo de estar hablando recién. Push y pull. Push y pull. Bueno, sí, lo voy a seguir para adelante. Me devolvé. Entonces, eso tiene que ver con eso, que hay factores de expulsión y de atracción. ¿Okay? Entonces, hay una cosa que es la ley de gravedad. ¿Okay? Entonces, el grado de atracción entre dos cuerpos se incrementa con sus masas y cae con su distancia. Entonces, eso es más o menos lo que se piensa que también pasa con la migración. Hay cosas que atrae y expulsa gente. ¿Okay? Entonces, cuanto más factores de expulsión haya, la gente más se va a ir de ese lugar y mientras más factores de atracción, más gente va a ir ahí. ¿Okay? Y normalmente eso se reduce en varias variables socioeconómicas. Eso es un costo de las dos cosas. La idea es que hay una masa, digamos, que es de las ubicaciones, se incrementa la migración. Entonces, el modelo econométrico es algo como esto. Es algo como esto, que se ve raro, pero no es tan raro, digamos. Es el modelo que ya deberían haber estado acostumbrados en todos los cursos. Entonces, esto es migración, ¿okay? En función de estas diferentes variables. Esto es el flujo de migrantes del lugar I al lugar J.
Es tratar de explicar flujos de migrantes. Entonces, la idea de estos modelos es tratar de decir, bueno, hay una cosa típica, digamos, que por ejemplo la distancia que hay entre los dos puntos. Esa es la primera variable que se piensa. Entonces, algo sencillo, cuanto más cerca es, más probable que la gente migre ahí. Un poco lógico. Y ahí uno puede meter un montón de otras cosas, digamos, del punto I al lugar J. El P, por ejemplo, que es la población. Entonces la gente, bueno, hay un debate respecto, digamos, pero típicamente la gente va a migrar a donde hay más gente. Puede que sea al revés, pero en promedio normalmente pasa eso, que la gente migra hacia donde hay más gente. ¿Okay? Entonces la gente típicamente migra de la ciudad chiquita a la ciudad grande, o del pueblo a la ciudad intermedia, pero podría no ser así, ¿no? Como les digo, puede ser el caso reverso, digamos, de la gente de India yéndose a Estados Unidos. Depende. Depende. Después están los ingresos. ¿Cuánto es el ingreso? O sea, entonces esta es la población en el lugar I y en el lugar J. Acá también es los ingresos que hay en el lugar I y en el lugar J. La gente típicamente compara esas dos cosas en su psicología. Acá estamos haciendo el análisis econométrico, digamos, flujo en general, ¿no? Flujo en general. Estamos suponiendo simplemente que tenemos datos, porque para eso se diseñan los modelos econométricos, para los datos que uno tiene. ¿Van siguiendo esto? No es tan difícil. ¿Okay? No es tan difícil. Y después está, obviamente, el desempleo. La gente sí compara el desempleo. El desempleo en su lugar de origen, el desempleo en el otro lugar. Obviamente, a nivel micro, la gente uno elegiría respecto a su propio desempleo, porque no, el desempleo no aplica por igual a todo el mundo. Pero sí uno tiene una idea, digamos, de la situación económica del otro lugar. Y pondera ambas cosas. O sea, el ingreso esperado y el desempleo esperado, obviamente. A nivel micro. A nivel macro, esto es lo que uno creería que motiva en el agregado el movimiento de la gente. O sea, la gente, básicamente, la idea, por eso se llama modelo gravitacional, se va a mover hacia dónde, en tanto en cuanto la distancia, digamos que la masa, sea más chiquita, digamos, si la distancia es muy cortita, entonces seguramente la gente va a migrar hacia allá, va a ir a los lugares de población, digamos, entonces típicamente la gente se mueve del lugar donde hay menos población hacia donde hay más población, va a comparar los ingresos, entonces típicamente los lugares con mucho ingreso es donde la gente más se va a querer ir. Está repetido acá, tengo que corregir, esto es un typo, que está 2 veces el Y. Y obviamente va a comparar el tema del desempleo. Entonces, obviamente, si en donde está hay un montón de desempleo, no consigue trabajo, la persona se vaya a donde haya menos desempleo, que tenga seguridad de conseguir trabajo. Obviamente, conseguir trabajo mejor, no conseguir trabajo peor. Eso es lo que normalmente pasaría. Obviamente, en un modelo más avanzado, porque acá estamos suponiendo, por ejemplo, el punto solamente I a J. En un modelo avanzado, digamos que son los modelos más difíciles, uno tendría que introducir múltiples destinos, digamos, o sea, múltiples orígenes y múltiples destinos. Entonces eso es más difícil, obviamente, y modelarlo es más complicado. Que la gente vaya del punto A al B, no, la gente puede ir del punto A al punto B, al punto C, al punto D, al punto E, al punto F, entonces ahí la cosa se complica más, bastante más. Y obviamente habría que agregar muchas más variables, no solamente esta. Estas las estoy poniendo porque son, por obvias razones, son las que normalmente son más fáciles de conseguir a nivel país. O a nivel ciudad también se puede hacer este mismo análisis a nivel ciudad, ¿no? Se podría hacer distancia, por ejemplo, por acá uno podría poner ciudades de Colombia y simplemente podrían ser del lugar, Bogotá versus Medellín, Bucaramanga, y tener un flujo de migratorios entre diferentes ciudades. Y tener población de la ciudad, ingreso de la ciudad, desempleo de la ciudad. También se podría hacer. Flujos internos, ¿ok? A ver qué está haciendo que la gente se mueva de un punto al otro. Sí, como hasta ahí por hoy. Tampoco me quiero adelantar tanto. A ver qué tenemos acá. Bueno, y después están los resultados, qué es lo que a la gente le ha resultado en la práctica, pero llegamos hasta acá para que vayan viendo. Es un tema bien interesante este. Y es un tema muy amplio, el tema de la migración. Pero entonces yo como para que si alguna vez se meten en algún tema de migratorio, cuando les hablen de modelos gravitacionales, no entren en shock,
los modelos gravitacionales son eso, básicamente, factores de atracción y expulsión o de push de la gente. Sí. Esos modelos gravitacionales se llaman así solo en este contexto. O él se puede usar en otros. En otros contextos, es buena pregunta si se usará en otros contextos que sean no migratorios. Ese es buen punto, ¿En sí. clase de economía internacional lo utilizamos para el comercio internacional? Exacto, también se usa para eso, digamos, de por qué podés en una de esas atraer un producto o sí, puede ser. Pero Sí. era más que todo como cantidad de exportaciones. Exacto, sí. Sí, es probable que vos exportes o importes de lugares que estén más cercanos. Y una Sí. para saber también, ok, el modelo dice que la exportación debería ser fácil entre estos dos países. ¿Por qué Sí. no vemos en la realidad un movimiento así? Entonces, Sí. podría haber ahí una economía así. Sí, no, y hay que... Un nuevo mercado. Sí. Sí, porque hay un factor, es que ahí a diferencia de este análisis, porque ahí habría que matizarlo mucho, porque ahí depende de la demanda y oferta de los productos y la competitividad de los productos. Acá es solamente migración, que la gente toma la decisión de irse de un punto A al punto B. En el caso de los productos, tiene que ser que te demanden el producto del otro lado. Pero también tenía factores como lenguaje o cultura. Sí, también, que también se estudia eso. No, sí, el factor lenguaje y cultura, que es parecido en este caso. Parecido. Pero es interesante, uno importa un montón de cosas de China y nosotros no hablamos chino, pero no sé. Pero sí, o sea, todos esos factores también se pueden usar en cosas internacionales. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero como para que tengan idea, digamos, de estos modelos gravitacionales, o sea, no es una cosa tan complicada. O sea, ese es mi punto. Solamente que el nombre es medio fancy. Que básicamente, en esencia lo que está diciendo es que la gente se va allá a donde hay actividad económica. Especialmente más actividad económica respecto a donde uno está parado. Por ejemplo, hay mucha actividad económica, por ejemplo, Argentina versus Bolivia. Porque la situación en Bolivia es mucho peor que en Argentina, pero al mismo tiempo de Argentina sale un montón de gente. Solamente que la gente que sale de Argentina es típicamente gente que se va a España y a Italia. En cambio, la gente que se va a Argentina es gente que está peor en sus orígenes, como es Bolivia y Paraguay. Entonces, hay flujos para todos lados. Entonces, este tema es bien interesante también. Todo es relativo, no solo lo que está acá. Ingreso, desempleo, población, todo es relativo.